A veces uno es poseído por unas irracionales ganas de ver una película dura y cruda, con personajes a los que les pasa las mil y una. En esos momentos, The Brutalist se postula como una gran candidata a ser la elegida. La historia toma lugar en Estados Unidos, país al que emigra Laszlo Toth, nuestro protagonista, un arquitecto judío húngaro que está huyendo de la Europa de posguerra en búsqueda de un nuevo comienzo. A lo largo del film lo acompañaremos en las dificultades que tendrá que enfrentar en pos de cumplir su objetivo. Esta película trata la temática de la emigración y se apoya en el brutalismo, que es un estilo arquitectónico que surge después de la Segunda Guerra Mundial ante la necesidad de reconstruir todo aquello que quedó devastado por la guerra de una manera económica. Por eso se caracteriza por ser funcional y emplear materiales industriales, tales como el hormigón, el acero y el vidrio. Como se puede apreciar, son estructuras que dejan estos materiales brutos al descubierto y de allí su nombre. Además, las construcciones tienen una gran magnitud. Es por esto que la película fue filmada en VistaVision. Es una técnica que creó Paramount en los años 50, causalmente los años en los que se desarrolla esta película, que fue elegido porque justamente era popular y se utilizaba en aquellos años, entonces nos sumerge un poco más en la época. Y además permite capturar estas construcciones e imágenes brutalistas. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la particularidad del VistaVision? Resulta que en los años 50 surge la televisión, que tiene este formato cuadrado muy similar a las películas de aquella época, que por lo general tenían un tamaño 4x3. La tele permitió que la gente pudiera ver películas desde la comodidad de su casa, convirtiéndose así en un competidor importante para los cines, quienes tuvieron que salir a buscar un diferencial que incitara a la gente de todas maneras a ir al cine y vivir una nueva experiencia. Es por eso que los cines empezaron a ofrecer formatos más bien rectangulares, con una imagen más amplia que la televisión. Fox, por ejemplo, había desarrollado el CinemaScope, que se proyectaba sobre una pantalla que tenía forma de curva. Y Paramount, para hacer la competencia, lanzó VistaVision. En aquella época se utilizaban cámaras tradicionales de 35 milímetros donde las películas corrían de manera vertical, con 3 o 4 perforaciones. Pero con VistaVision las películas corren de manera horizontal, utilizando 8 perforaciones, es decir, el doble que la tradicional. Esto lo que permite es un campo de visión más amplio y una imagen muy nítida. Muy útil para una película como esta, donde se busca capturar construcciones brutalistas. En resumen, el brutalismo es un concepto que atraviesa todo lo que compone esta película, tanto la imagen, como vimos recién, como también el sonido. Escuchen lo que dice el compositor de esta película, Daniel Blumberg. For a film about construction, I did a session on the prepared piano. The piano is made up of many hammers that hammer the strings. And if you interfere with the strings by putting screws and objects into the strings, you can get these strange percussive sounds. Y la historia en sí también es atravesada por este brutalismo. En este video voy a ir haciendo un repaso de la historia, marcando los detalles que la dotan de este estilo brutalista. Así que si no la vieron, los invito a ir a mirarla. Tengan en cuenta que dura bastante y que es mucho más disfrutable en cines. A través de su protagonista, esta película nos muestra el lado B de emigrar. ¿Qué pasa cuando emigrar no es un deseo, sino una necesidad? Esta cuestión la vemos muy marcada en Laszlo, quien se mantiene muy fiel a su esencia, marcándonos que él no quiere estar ahí, sino que se ve obligado por sus circunstancias, y se puede apreciar en pequeños detalles como su pronunciación del inglés, como él quiere mantener su acento de extranjero. Al principio, cuando Laszlo llega a Estados Unidos, lo primero que vemos es la Estatua de la Libertad, pero la vemos invertida, como un spoiler, un presagio del final de esta historia. Cómo el sueño americano no se termina cumpliendo y cómo tampoco es siquiera un sueño, al menos no para este protagonista. A lo largo de todas estas horas que dura la película, se nos van a ir mostrando todas las adversidades que tiene que atravesar Laszlo, que forman parte de una gran fuerza antagónica que es encarnada por varios personajes que son estos ciudadanos de la tierra a la
la que emigra Laszlo. Ciudadanos que se sienten invadidos. De repente llega a su terreno un extranjero, que siempre resulta una amenaza. Representa lo desconocido que tanto atemoriza. Y su respuesta inmediata es el rechazo. Me gusta que en esta película en particular hacen foco en los ricos, en estas personas de clase alta, especialmente en Harrison, que es el gran antagonista de la historia, quien al principio lo saca a patadas a Laszlo y después, cuando descubre que es un arquitecto importante, lo va a buscar de nuevo y lo venera, lo trae hacia su lado porque ve en él la posibilidad de sacar provecho. En una charla íntima entre Laszlo y Harrison descubrimos que Harrison es un bastardo, que después de tantos años y de haber hecho su fortuna, hay una espina aún dentro de él por el rechazo de sus abuelos. Y esta es una herida que aparentemente lo hace sentirse como un sapo de otro pozo y que todo el tiempo tiene que estar demostrando que él tiene valor. Y es por eso que cuando Laszlo se presenta en su camino, él ve la oportunidad de utilizarlo para ser un pionero en arquitectura en Estados Unidos. Porque una vez satisfecha la ambición de dinero, se busca el poder, la trascendencia, la fama. Me gusta también que Harrison y su familia vienen a representar este típico comportamiento de rico, de falsa solidaridad. Cuando Laszlo se presenta enfrente suyo, ven la oportunidad de ser los más bondadosos y filántropos, pero no con el fin de hacerle un bien a él, sino con el fin de sentirse bien ellos mismos. Y sabemos que esto es así porque cuando empiezan a conocer a Laszlo y se dan cuenta de que no es un ser inferior a ellos, sino que es un intelectual. De hecho, hay un momento en el que el hijo de Harrison le dice: recordá que por más que te sientes con nosotros en la mesa, nosotros simplemente te estamos tolerando, como haciéndole saber que nunca va a ser uno de ellos. Pero estos dichos nacen un poco del temor y de la envidia. Ellos quieren que vos estés bien, pero no mejor que ellos. Y esta actitud de los ricos la vemos a lo largo de toda la película mediante los hechos que van aconteciendo. Desde el principio, cuando el hijo de Harrison le pide a Laszlo que haga una biblioteca para su padre, y cuando el padre ve que están demoliendo su biblioteca vieja, se pone como loco y lo saca a Laszlo a patadas sin pagarle un centavo, para después ir a buscarlo nuevamente y tratarlo como un rey en su propia casa, llegar a pedirle que quiere que haga un centro comunitario en honor a la memoria de su madre, confiando plenamente en él, pero después empieza a meterse en su obra, en su creatividad, quiere interferir. Después acontece este hecho donde el hijo de Harrison le dice que lo toleran simplemente, pero que no intente pasarse, y para imponerse por sobre él lo amenaza con abusar de su sobrina. Después, cuando sucede el accidente del tren, Harrison dice: la obra se da de baja, y Laszlo termina siendo sumamente dependiente de los caprichos y el temperamento de esta gente, cuando este trabajo para él significa muchísimo. Su oportunidad de una nueva vida depende de eso. Y ni hablar de lo que pasa en Carrara. Carrara es este sitio de donde extraen mármol, un recurso no renovable que explotarán hasta su extinción dentro de unos años. Y esto va de la mano con lo que sucede allí. Por si no quedaba claro cómo están explotando y abusando de Laszlo, nos llevan a Carrara, un lugar donde explotan mármol, y nos muestran explícitamente cómo Harrison termina abusando sexualmente de él. Laszlo estaba intentando convencer a Harrison de que invirtiera en comprar mármol, un recurso muy caro pero que haría la gran diferencia en la construcción. Entonces lo lleva hasta Carrara para que vea el lugar por sí mismo y termine de convencerse de que es la decisión correcta. Cuando Harrison llega y entiende finalmente por qué Laszlo estaba tan empecinado en poner mármol, se despierta en él una rabia y envidia porque se da cuenta de que está enfrente de un genio, alguien que tiene mucho talento para lo que hace. Y después se van a una fiesta y lo observa a Laszlo divirtiéndose y viviendo plenamente despreocupado, lo cual le da muchísima rabia, porque de repente la amenaza, que hasta el momento era algo más bien abstracto, se vuelve completamente tangible. Entonces busca rebajar a Laszlo y lo hace poseyéndolo, mientras que le dice que él no vale nada y que no es nada más que una señorita de la noche.
Esto es un poco chocante, quizás a mí me sorprendió, porque creo que había quedado bastante claro el mensaje de lo que estaba sufriendo Laszlo. Redoblar la apuesta y hacerlo tan explícito capaz es demasiado. Pero si lo pensás, está siendo fiel al brutalismo, te está mostrando una historia cruda. Lo que dice el director al respecto es que quisieron hacer uso del melodrama que predominaba en la época. Que el melodrama es esta exageración de lo dramático, donde se llevan las emociones de los personajes a un extremo para causar en su audiencia una fuerte reacción emocional, justamente. Y esto tal vez no aplique tanto a esta escena, que fue bastante cuidada y respetuosa, pero sí a la escena final donde Erzsébet se va a enfrentar a Harrison y le dice adelante de todos los allí presentes, incluidos invitados y familia, que es un violador. Y ahí es cuando su hijo se pone como loco y agarra a Erzsébet, esta mujer enferma, la tira al piso y la arrastra hacia la puerta de entrada para sacarla de su casa. Esto ya es un despelote, pero debo decir que por algún motivo me gustó. Creo que a mí me gusta el drama, ya lo dije en el video pasado. Por último, se nos muestra un epílogo muchos años después, en un evento donde aparentemente le están haciendo un homenaje a Laszlo Toth por su carrera. Finalmente pudo vivir como un arquitecto y desarrollar una diversidad de obras que lo terminaron convirtiendo en un ícono, en alguien reconocido, porque hay mucha gente en ese evento homenajeándolo, aplaudiéndolo. Y lo que descubrimos, no de la boca de Laszlo, por lo que tal vez esta no sea la realidad, pero sí de la boca de su sobrina Zsófia, quien nos da a entender que luego de ser corrompido, Laszlo terminó la obra del centro comunitario. Y descubrimos que esta obra representa los campos de concentración donde él y su esposa estuvieron. Y ahí entendemos por qué estaba tan empecinado en que nadie se metiera ni interfiriera en su obra y en su creatividad, porque él tenía un objetivo mucho más grande que construir un centro comunitario. Él estaba haciendo arte. En un momento tiene una charla con Harrison y le dice que para él la arquitectura brutalista es una forma de manifestación política. Son construcciones que perduran en el tiempo. A través de la finalización de la construcción del centro comunitario, Laszlo logra trascender en el tiempo y con esto lograr su pequeña revolución. A través de su arte logra generar una memoria del horror de los campos de concentración. Y algo muy curioso de esta historia es que cierra con una frase que te deja pensando y da un lugar para abrir debate. La frase dice que lo importante no es el viaje, sino el destino, haciendo alusión a lo que fue la vida de Laszlo, que la padeció a lo largo del camino, pero que al final se encuentra de viejito con toda una trayectoria, habiendo logrado sus objetivos. Y considero que este mensaje es esperanzador para aquellos que se encuentran en circunstancias difíciles. Me parece un mensaje interesante porque en la actualidad, en nuestro día a día, el valor y mensaje vigente es el opuesto, es el de disfrutar el día a día y el camino sin importar ni pensar tanto en el resultado final. Así que quiero que me cuenten ustedes qué les parece este mensaje final de la película. Abro el debate en los comentarios. Personalmente me gustó la película, como dije, considero que muestra el lado B de la emigración, te muestra cómo a veces no funciona, cómo falla el plan y el sueño americano, en un sentido más amplio, no hablando únicamente de Estados Unidos, sino la emigración en general. Un tema que actualmente sigue estando vigente, sigue habiendo xenofobia. No estoy tan convencida de la extensión de la película. Capaz hubiese logrado el mismo impacto con una menor duración. Siento que la gente habla de esta película como una de aquellas que marcan la historia del cine y siento que está muy bien la película, pero tampoco para tanto. No sé, esto es una apreciación personal. Ya me dirán ustedes qué les pareció. Muchas gracias por ver este video hasta acá. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.